Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a presentar una introducción a las maneras de hacer análisis de datos y extracción de características utilizando Python. Para eso, pues, estamos tomando de la, de la comunidad de la comunidad online llamada Kaggle de Google, un data, un archivo de datos sobre los pasajeros del Titanic, mm, y ello hacemos un análisis exploratorio de esos datos de los pasajeros del Titanic. Mm, Bueno, para eso vamos a hacer entonces visualización de datos, ingeniería de características o de atributos, selección de características, con el fin de hacer una regresión logística simple. También queremos aprender análisis de datos exploratorios y técnicas de extracción de características. Eh, Habrá que aplicar para ello, en algunos casos, imputación de datos faltantes, es decir, llenar datos o información que no está en el data frame que se propone. Haremos ingeniería de características o ingeniería de atributos, selección de características y regresión logística, lo que servirá mm, repetidamente para que después de ver lo que está involucrado, podamos aplicar técnicas a cualquier tipo de problema de ciencias de datos. Este será como un ejemplo, pues, mm, de aplicación de técnicas en ciencia de datos, es decir, en la ciencia en la que aprendemos de los datos para tomar interpretaciones y sacar conclusiones. Entonces tendremos un primer capítulo en el que veremos un conjunto de datos, haremos el lanzamiento de un modelo, mostraremos algunos parámetros o números asociados a los datos, llenaremos algunos huecos, es decir, completaremos información faltante y veremos el concepto de modelo mínimo viable. Eh, y en el segundo capítulo veremos lo que se llamará como el conjunto de datos gordito, la imputación de datos faltantes a la variable age o edad, análisis exploratorio de datos y extracción de características. Y en el tercer capítulo trabajará el modelo de unicornio o ajuste en el que veremos el ajuste del modelo para una mejor combinación de funciones. Veremos la curva de aprendizaje, la curva de validación y cómo enviar predicciones para llegar a una conclusión final. Empezamos con las importaciones de los instrumentos que nos permiten para la gestión de datos. En ese está la librería Pandas, asociada a Python, la librería NumPy o de cálculo numérico de Python, Seabords y Matplotlib para graficación y visualización de datos y la librería Scalar con su módulo de selección de módulos, donde tendremos la función trainTest_split, la función learning curve, la función validation curve, eh, la función también cross value score y también la función de regresión logística o logistic regression. Eh, Vamos a utilizar para el análisis de los datos faltantes esta función que llamaremos efectivamente la que permite trazar o dibujar una tabla de datos o de información faltante, que en definitiva lo que va a hacer esta función es crear un data frame con dos series, dos columnas, una con los totales de datos faltantes y otra con los porcentajes de datos faltantes. Y así nos permitirá tomar decisiones sobre qué datos serán imputados y qué variables serán mejor eliminadas.
Entonces, esta función va a ser bastante importante para nosotros. Bueno, las importaciones yo debo darle Shift Enter para que me las me provea esas librerías, ya me las dio. Ahora le doy Shift Enter para crear esta función, la función dibujar tabla de datos faltantes. Y bueno, ahora con esta instrucción de f igual a pd.read -csv, y entre paréntesis y comillas simples, el nombre del archivo de extensión .csv llamado train o tendencia, que es el que nos trae la información sobre los pasajeros del Titanic, sobre la información sobre cuánto pagaron de tiquete, cuántos familiares iban con ellos, el sexo, la edad, bueno, toda la información sobre esos pasajeros. Y la información de salida, o la variable de salida, que va a ser la de si sobrevivió o no al hundimiento del Titanic. Entonces ahora corremos para poder traer o pedirle a Pandas que lea esa información. Y con el método isNull, es nulo, vamos a este método aplicado al DataFrames DF, nos va a generar otro DataFrames, pero solamente de valores booleanos, donde aparecerá el valor true cuando el valor sea efectivamente nulo y false cuando el valor del DataFrame original sea no nulo. Entonces, bueno, antes de aplicarlo, yo voy a bajar otra vez la presentación Rise al cuaderno para, después de haber importado la librería, la información, perdón, de train.csv, voy a mostrar el data frames utilizando el mostrar no todos, sino las primeras 5 líneas con el método head, y así podemos ver que el dataframe está compuesto por la primera columna sobre la identificación del pasajero, si sobrevivió o no, la clase a la que pertenecía el pasajero, su nombre, el sexo, edad, su número de hijos, su número de padres, eh, la información del tiquete, la tarifa que pagó, la cabina en la que que se le fue asignada y el lugar desde donde embarcó al tren, al barco Titanic. Bueno, ese sería el dato. Y ahora miremos que al aplicar isNull ya me genera, es un nuevo data frame que tiene las mismas keys o nombres para las columnas, pero ya los valores asociados a las claves en este data frame son valores booleanos, donde será false cuando indicándonos que ese dato no es nulo y será true en el caso de que el dato no hubiera información asociada a esa observación. Por ejemplo, cuando sobre un pasajero no tenemos información sobre su edad o información sobre la cabina que fue asignada para él. Entonces, en ese caso, si no tenemos esa información, nos aparecerá ese espacio con el valor booleano true o verdadero. También nos dice, pues bueno, el tamaño de ese data frames. Y si yo le aplico al data frames de FXNull que daba anteriormente, el método zoom, me va a crear ya es una serie eh, indizada por las claves del data frame original de F y donde los valores en la serie van a ser el número de datos faltantes. Entonces, en definitiva, el método sum lo que hace es sumar valores booleanos en cada una de las asociados en cada una de las columnas del data frames booleano, por llamarlo así, el data frames de f.isNull. Y cuando sumamos valores booleanos, sabemos que si sumamos
valores falsos, la suma nos dará 0. Si sumamos dos valores verdaderos, nos dará 2. Es decir, cada valor verdadero tiene asociado un número, por llamarlo así, un 1, y el valor o el número asociado al valor booleano false es el 0. Y en definitiva, al decir el método suma es los números, los unos y ceros, asociados a los valores true y false en el data frames df is null, para así poder tener esta serie que nos informa sobre, mire que nos dice que la edad, en cuanto a la edad, age, tenemos 177 datos faltantes, y tenemos sobre la información sobre la cabina, tenemos 687 datos faltantes. Entonces, y tenemos sobre la información sobre el lugar desde donde embarcó, pues nos quedaron faltando solo 2. Entonces, y los demás está completa la información. Entonces, nos da un buen vistazo sobre qué tenemos y qué no tenemos en el data frames de información. Y yo puedo generar una variable totales, en donde al data frame de faceNull.sum, es decir, a esa serie que acabé de obtener, la voy a ordenar de manera descendente para tener de primero las variables donde faltan más datos. Y así puedo pedirle, bueno, entonces muéstreme cómo queda ya desordenado, cómo quedó esa serie de totales, y así ya podemos tener de primero la variable cabina, que nos dice que es la que tiene más datos faltantes, y le sigue la variable edad, y de tercero la variable embarked, o el lugar desde donde embarcó el pasajero. Y las demás no tienen datos faltantes, nos da un vistazo muy rápido de las cosas. Y si a df.isNull le aplico el método count, voy a saber de cada columna de todo el data frames cuántos datos totales tiene. Eso me sirve porque así digo, bueno, pues en total cada columna tiene 891 datos, asociados a 891 pasajeros en el Titanic, o de los cuales se tiene información, para poder así no solamente saber los totales de datos faltantes, sino los porcentajes de datos faltantes, para tener una información relativa y no absoluta. También tener la información relativa y la información absoluta. Entonces, creo una serie llamada porcentajes, que la obtengo al dividir la serie df.isnull.sum y la serie df.isnull.com. Si divido esas series, me da otra serie, la serie de porcentajes, y la ordeno con el método sortValue, dándole el argumento ascending fold para poder que me la ordene de mayor a menor. Y así ya tendría la serie de porcentajes. Y si la quiero ver, pongámosle acá, veamos la serie de porcentajes que acabamos de crear. Porcentajes. Y vemos que cabina, que sabíamos que era la variable con más datos faltantes, ya podemos saber de que en realidad el porcentaje de datos faltantes es del 77%, que el de edad es del 19%, casi el 20%, y el de la variable sobre el lugar desde donde embarcó, el porcentaje de datos faltantes este sería como este sería del 0.2%. Entonces, bueno, un porcentaje demasiado bajo. Y los otros son del 0%. Y así yo puedo, con con el método concatenar la serie de totales y la serie de porcentajes,
y así tener un data friends con la información total de que tengan la información de cuántos datos están perdidos y qué porcentaje de datos perdidos tengo por variable. Una información muy buena, que nos da una buena, un buen panorama de la información que no tenemos. Después también va a utilizar la función plot learning curve, es decir, la función que me va a trazar la curva de aprendizaje. También vamos a tener la función que me traza la curva de validación del análisis de datos que vamos a realizar. Y ahora empezamos la parte de el conjunto de datos LEAN y volvemos otra vez a la presentación RISE para empezar a hablarles de este conjunto de datos. En el libro pues de Lean Startup del señor Eric Rice, nos cuenta sus experiencias personales adaptando los principios de la gestión ajustada a las empresas emergentes de alta tecnología, las startups. A través de una serie de anécdotas e historias, Rice nos enseña todo lo que necesitamos saber sobre la metodología Lean en el mundo de las startups, que es una metodología que permite a partir de datos, poder como disminuir la incertidumbre y ser muy acertados al sacar un producto nuevo al mercado para la venta. Si bien a lo largo del libro se enseña un conjunto de principios importantes, la verdad es que la metodología de puesta en marcha ajustada siempre termina en un intento de responder a la pregunta, ¿debe construirse o producirse un producto en particular? Es este análisis de datos que para una empresa es muy importante para decirle si el producto que quiere lanzar al mercado es viable o no. Para responder a esta pregunta, el enfoque de puesta en marcha ajustada se basa en un proceso de construir, medir y aprender. Este proceso enfatiza la iteración rápida como un ingrediente crítico para el desarrollo del producto, que pasa por las siguientes fases. La fase de construcción, que es en la que se averigua el problema que necesita ser resuelto, genera ideas sobre cómo resolverlo y selecciona pues la mejor forma de resolverlo. Selecciona el cómo resolverlo y la mejor forma de resolverlo y convierte esa mejor idea en lo que llamaremos un producto mínimo viable. Luego viene la etapa de medida, que es donde se prueba el producto, acudiendo a los clientes y midiendo sus reacciones y comportamientos frente al producto, para por último aprender de esa información, analizando los datos que recopiló al probar el producto con sus clientes, sacar conclusiones del experimento y decidir qué hacer a continuación. En otras palabras, se trata de un proceso de aprendizaje validado que crea, prueba y reconstruye productos rápidamente de acuerdo con los comentarios de los usuarios. Esto reduce los riesgos de mercado, bueno, de que el mercado, de que falles, y eso lo reduce de una manera rápida y barata para acercarlo cada vez más a lo que el mercado realmente requiere. Bueno, entonces, lo que tenemos acá hace algo similar a lo que propone Reis en su libro, de Startup Lean, y intentaremos fallar rápido y barato mediante la construcción rápida de una canalización funcional de extremo a extremo, o BUI, y luego instrumentaremos el sistema para evaluar su desempeño. Finalmente, realizaremos cambios incrementales para mejorar el rendimiento del sistema, lo que llamaremos aprender. Tenga en cuenta que esta metodología práctica fue adaptada por Goodfellow en el 2016. Inicialmente, no invertiremos mucho tiempo en análisis de datos exploratorios. Simplemente haremos el mínimo esfuerzo viable para implementar un modelo razonable. Este modelo será nuestro modelo mínimo viable.
Posteriormente intentaremos superar este modelo enriqueciendo nuestros datos. La prueba sorpresa fue el Titanic. Preguntemos como si el Titanic fue un producto mínimo viable, un MVP. Miremos pues lo que llamaremos hacer el lanzamiento. Las startups usan lanzamientos para vender su idea. En consecuencia, su presentación debe ser clara y concisa, respondiendo preguntas como ¿qué haces? ¿Qué quieres? ¿Y quién está en tu equipo? El discurso es importante porque los inversores están más dispuestos a invertir cuando entienden lo que se está haciendo. Regresemos las primeras filas de nuestro conjunto de datos o regresemos a las primeras filas para obtener una imagen clara y concisa de lo que hay y lo que podemos hacer con él. Entonces, aquí regresemos a las. Y bueno, entonces aquí estamos volviendo a leer los datos con la instrucción pd.read-csv y vamos a ese data frames que va a crear la librería pandas, lo vamos a denominar con la palabra df y vamos a crear una copia de ese data frames con el método copy y esa copia la vamos a llamar df-row, es decir, como lo original del data frame, porque este data frame va a sufrir cambios. Entonces vamos a tener una copia original del data frame y EDF, el data frame que acabamos de construir, ese es el que va a sufrir cambios en este proceso de análisis de datos. Para ver ese data frame de nuevo, otra vez utilizamos el método geat y aquí ya lo vemos en esta presentación RISE y vemos esta primera parte, unas 5 primeras líneas de ese data frames, las 5 primeras, donde vemos pues las columnas que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 columnas, más de 800 filas. Definiciones y pensamiento rápido. Bueno, pues sobre ese data frame, la columna denominada Passenger ID habla sobre o se refiere o contiene la información sobre la identificación de los pasajeros. No es casi, ese número de identificación no es muy necesario para el aprendizaje automático. De hecho, vamos a quitarle este comentario acá. También tenemos sobre la columna Survived, que es la información sobre si el pasajero sobrevivió o no, en donde el valor 0 se refiere a que no sobrevivió y el valor 1 a que sí. Es una variable binaria, es decir, solamente asume dos valores y que será nuestra variable objetivo o nuestra variable de salida. La clave P-class que nos va a indicar la clase del pasajero, si era un pasajero de primera clase, segunda clase, tercera clase. Name, que va a ser la que nos guarda la información sobre el nombre del pasajero. Sec, sobre el sexo del pasajero, que es una variable categórica que vamos a codificar posteriormente. Age, que nos da la edad. Zip SP, que nos da el número de hermanos o de cónyuges del pasajero. Parts, que nos da el número de padres o hijos. Y ticket, que nos da pues la información del tiquete. Fare, que nos da cuánto pagó, la tarifa que pagó el pasajero para el viaje. Y esta es la cabina asignada para su viaje. Y Embarked, que nos da la información sobre el lugar donde embarcó. Los valores de ella van a ser C, Q o S. C para si embarcó en Cherbourg, Q para si embarcó en Queenstown y S para si embarcó en Southampton. Esa también va a ser una variable categórica que también vamos a codificar.
Y devolvámonos para el data frames para que veamos inicialmente estas variables, qué tipos de datos tienen. No ve, hombre, pues el passenger ID tiene valores 1, 2, 3, 4, 5, es decir, números naturales empezando en 1. Si sobrevivió o no, sus valores son ceros y unos. La clase serán números 1, 2 o 3. El nombre, que son cadenas de caracteres. El sexo, que eh, son cadenas de caracteres, solamente son dos, male y female. La edad, que van a ser números de punto flotante, 22.0, 32.0, 26.0. No hubiera querido que hubiera sido mejor entero, pero en este caso lo decidieron así. Zip SP, que va a tener valores de enteros. Parts, que va a también tener valores enteros. Tickets, que son cadenas de caracteres. Firsts, que van a ser números de punto flotante. La cabina van a ser cadenas de caracteres. Y si embarcó, el lugar donde embarcó, que van a ser cadenas de caracteres, en realidad cadenas de una sola letra, o un solo carácter. Eh, Así nos damos una buena idea de cómo va la información. Y ahora mostremos algunos números. Entonces, los números en realidad son cruciales para establecer metas, tomar decisiones comerciales sólidas y obtener dinero de los inversores. No convence a los inversores si le da los números o los parámetros que describen la información o los datos de una manera corta. Con números puedes proyectar el futuro de tu startup para que todos puedan entender cuáles son las expectativas en torno a tu idea. De la misma manera, generaremos las estadísticas descriptivas para obtener la información cuantitativa básica sobre las características de nuestro conjunto de datos. Entonces, para las estadísticas descriptivas, a nuestro data frame le aplicamos el método describe, y miren que eso nos da un nuevo data frame que nos resume la información por columnas. Por ejemplo, para Passenger ID nos dice que el número de datos son 891 y en cada uno de los demás son, bueno, los datos no nulos son 891 en Passenger ID. En Suburbit hay también 891. En el que tenemos menos datos no nulos es en la edad, 714. Y, y no más, no, al menos en esta información que tenemos, no tenemos sino en la edad, en la que tenemos 714 datos no nulos. Bueno, y vemos que Describe nos da nos habla de las variables que son cuantitativas. Las variables categóricas no nos da información sobre ellas. Porque recordemos que tiene sentido porque las variables cuantitativas son las que tienen asociada una media, la desviación estándar STD, el mínimo, el valor mínimo, el valor máximo, y los cuartiles 25, 50 y 75. Entonces, por eso es que aquí no está el sexo ni las otras variables categóricas que ya hemos mencionado, como el lugar desde donde embarcó. Entonces, el método describe nos da una información acerca de las variables cuantitativas. Y miren que nos permite, al darnos la información sobre el mínimo y el máximo, por ejemplo, en cuanto a fare, el tiquete, el valor del tiquete que pagó, el máximo valor fue de $512, un valor bastante elevado para la época, y nos muestra que el 75% de los datos, de los valores pagados por el 75% de los pasajeros pagó una tarifa menor o igual a $31, el 50% menor o igual a $14, el 25% menor o igual a 791, lo que muestra en definitiva que el valor máximo de 502 es un valor atípico.
atípico, entonces nos muestra como que es un valor que no es usual en esta lista. Entonces vemos de que este describe nos muestra también eso, cuando tenemos valores atípicos en una muestra. Si vemos en los demás, en cuanto a los números de padres, en este caso el máximo es el de 6, padres y cónyuges, en este caso de 6 tiene mucho sentido, y el número de hijos y hermanos de 8 también tiene sentido. La edad, el máximo de 80 tiene mucho sentido. Y la clase, el máximo valor de 3 tiene sentido. El máximo valor es 1 queriendo decir, para survived, que nos quiere decir, hombre, sobrevivió. Y ya sobre la etiqueta, pues no tiene como mucho significado, pero bueno, aquí aparece que el máximo es 891, indicándonos en definitiva eran 891 pasajeros registrados en esta información. Bueno, entonces vemos pues como el método describe nos da muchísima información. El atributo shape nos da es las dimensiones del data frame. Nos dice que tiene 891 filas o 891 observaciones y 12 atributos o columnas o variables que ya habíamos mencionado. Entonces, así vemos que el atributo nos da también el atributo shape nos da mucha información. Hay tres aspectos que me suelen llamar la atención cuando analizo la estadística descriptiva, y es los valores mínimos y máximos. Estos pueden darnos una idea sobre el rango de valores en donde se mueven, y es útil para detectar valores atípicos como vimos ahorita. Y en nuestro caso, todos los valores mínimos y máximos parecen razonables y en un rango de valores razonable, excepto el de la tarifa pagada la variable fare o tarifa pagada para viajar, que tiene un valor atípico. La única excepción podría ser eventualmente el valor máximo de tarifa, pero por ahora eso lo vamos a dejar así. La desviación estándar y la media nos muestra la tendencia central de la distribución, mientras que la desviación estándar cuantifica la cantidad de variación. Recordemos que la desviación estándar pequeña sugiere que los puntos, los datos están muy cerca a la media, y la información COUN que nos da ahorita el data frame, ¿no? Aplicando el método describe al data frame. Esta es importante para darnos una primera percepción sobre el volumen de datos faltantes. Aquí podemos ver que faltan algunos datos en la variable edad. Vimos que nos faltaban alrededor del 20%. Dado que no hay nada sorprendente en las variables, procedamos al trabajo con los datos faltantes, con estos datos faltantes que van a ser, en este caso, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué decisiones se van a tomar? Una de mis definiciones favoritas de startup pertenece a Eric Rice. Él dice que una startup es una institución humana diseñada para crear un nuevo producto o servicio en condiciones de extrema incertidumbre. Por ejemplo, cuando apenas va uno a sacar un nuevo producto al mercado. La palabra incertidumbre es clave en esta definición y también es clave en los datos faltantes. Los datos faltantes nos proveen incertidumbre. Los datos faltantes ocurren cuando no hay ningún valor de datos disponible en una o más variables. En consecuencia, reduce el tamaño del conjunto de datos y es una posible fuente de sesgo. Como resultado, la falta de datos introduce incertidumbre en nuestro análisis. Existen varias estrategias para lidiar con estos datos faltantes. Algunas de las más comunes son eh, utilizar solo los datos válidos, eliminando los que no. Entonces, quitamos del data frame original las filas en las que asociadas a datos faltantes en alguna columna variable, sobre todo en esas columnas variables en las que faltan demasiados datos, como vemos que faltan aquí en
la variable cabina y en la variable de edad. Imputar datos, otra forma es imputar datos o llenar los datos faltantes con otros datos. Una forma de imputarlo es con datos, valores atípicos o con el valor promedio. Imputar datos utilizando o imputar datos, se pueden imputar datos utilizando modelos en los que los modelos se definen para predecir los valores perdidos. Hasta el día de hoy nunca he encontrado una solución única para este proceso de trabajar con los datos faltantes. Pero hay una recomendación y es, hombre, excluya la variable en la que usted vea que el porcentaje de datos faltantes supera el 25% de los datos totales en esa variable. Pero siempre nos debe guiar en el análisis la intuición, el pensamiento crítico y la necesidad. A veces tenemos que trabajar, dejar nuestros dogmas en la puerta si queremos generar algunos resultados. Mi consejo práctico para manejar los datos faltantes es aprender un conjunto diferente de herramientas. Juega con ellas, juegue con las herramientas, pruébelas y seguro le irá bien. Se puede encontrar una buena introducción en Heard et en 2003. Este libro tiene un resumen práctico sobre los datos faltantes y proporciona un marco que se puede aplicar en casi todas las situaciones. Ahora que ya hemos visto pues la punta del iceberg, profundicemos en el tema. Vamos a quitar esto también. Ahora veamos sobre dibujar los datos faltantes. Y vemos aquí que este data frames, creado por nuestra función de dibujo de datos faltantes, en las que confirmamos la información que teníamos antes. Y vemos así que, como hemos dicho, la variable cabin y la variable edge tienen muchos datos faltantes, pero la variable cabin supera el 25% de datos faltantes. De hecho, los datos faltantes en ella es de casi el 80%. Entonces, a esta variable que le faltan tantos, pues la vamos a eliminar. Y la edad vamos a imputar, a llenarle los datos faltantes. Entonces, para eliminar la variable del data frame, pues a ese data frame de f le aplico el método drop, indicando entre comillas simples el nombre de la variable o la clave asociada a, a esa variable, en este caso cabin. Le decimos access igual 1, indicando que es una columna a la que nos referimos. In place true, para indicar que vamos a cambiar el data frame de f. Es decir, que lo que va a hacer es, el data frame de f le vas a eliminar efectivamente esa variable. O sea, tenemos un data frame nuevo de f, pero sin la variable cabin. Y así miremos que eso es lo que obtenemos. Shift Enter. Miren que ya cabin no aparece. Ahora vamos a imputar, como hemos dicho, con un valor atípico, por ejemplo, con el valor 1000, vamos a llenar los datos vacíos utilizando el método fillNA, es decir, los valores vacíos, los valores nulos. Entonces, miren que ese método tiene argumentos, el valor con el que vas a llenar los datos vacíos y el argumento InPlaceTrue para decirle que al llenar vas a obtener un nuevo data frames que en definitiva va a sustituir al anterior. Entonces así tendrás, si yo le digo que me muestre el nuevo data frames, entonces le digo df, mire que me muestra que en la variable edad ya nos aparecen algunos valores, por ejemplo aquí vemos uno con el valor de 1000. Ese antes era un valor que era nulo. Y si yo quiero
de esa columna H, decirle que me dé el valor máximo, entonces aplico el método max, y miren que el valor máximo es, en este caso, obtengo el valor de 1000. Y así también esta imputación tan extraña me puede indicar, me permite seguir haciendo análisis y de poder identificar em, el valor dónde fue que hubo imputación. Al poner un valor atípico de 1000, pues, dado que una edad de 1000, pues no tiene ningún ser humano una edad tan grande. Y, y ya para la variable embarked, que era la que tenía un porcentaje tan bajo de datos nulos, lo que vamos a hacer simplemente es borrar la observación, toda la observación de toda la fila asociada al valor nulo en embarked. Entonces tendremos, o sea que lo que vamos a de embarked, vamos a borrar, aquí estamos viendo dos filas, las filas que en embarked tienen asociado el valor NaN, valor nulo, y en esta fila, entonces al decirle df.drop, le voy a borrar esas dos filas nulas, y así, si yo ya no las voy a tener, de pronto una manera también de verificarlo, bueno, es como son tantos datos, uno debe verificarlos, como en este caso confiar de que funciona. Mm, de pronto una manera de ver, y es, a mí se me ocurre una que me gusta, y es, bueno, pues en el data fue en la columna embarked, embarked, em, pues yo le puedo decir que me cree, aplicarle el método isNull y, y ver que me crea una serie donde todos los valores son falsos, o al menos los que veo en estos 5 primeros, los 5 últimos, y para confirmar de que en realidad todos son falsos, es decir, ninguno es nulo, podría decirle, para ver si tiene un valor diferente, convertir en una lista a esta serie, y cuando la convierta en la lista, miren como también puedo ver el panorama total de que todos son valores falsos. Y cuando la tengo en una lista, a esa lista la puedo convertir luego en un conjunto para eliminar los valores repetidos, y, y así me muestra que tengo un conjunto que nada más tiene un solo valor, y así ya puedo ver de que en realidad en esa serie original no tengo valores verdaderos, es decir, no hay valores nulos, ya que nos aplicó bien el método. Ya en el próximo video voy a hablarles sobre el modelo mínimo viable y seguir aplicando pues esas estrategias de análisis de datos. Hasta ahora hemos visto en la parte de visualización de la información a través de un data frame y cómo podemos gestionar el poder ver algunos parámetros generales del data frame en cuanto a las variables cuantitativas, y poder gestionar lo que pasa con la información faltante o los datos nulos, tomando decisiones sobre cuáles variables eliminar, cuáles datos imputar y cuáles observaciones también eliminar, dependiendo de primero un criterio en el que, pues si faltan demasiados datos, mayor al 25%, mejor elimino la variable. Si no falta un número de datos mayor al 25%, si es menor al 25%, pues entonces impute. Y si es muy pequeño el porcentaje, ni siquiera del 1%, mejor elimine las observaciones asociadas a valores nulos.
Y eso es pues lo que hicimos hasta ahora, utilizando estas ventajas que Pandas y Python nos da. Muchas gracias.